Muy buenos días a todos. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este martes 24 de noviembre del año 2020. Este día vamos a tener el tema de estado actual de las enfermedades transmitidas por vectores y lo va a dar un experto, el doctor José Luis Arredondo García. El doctor Arredondo es egresado de la Escuela de Medicina de la UNAM, es infectólogo pediatra, jefe de la Unidad de Investigación Clínica del Instituto Nacional de Pediatría, miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y Mexicana de Pediatría, investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, investigador en ciencias médicas de la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud, coordinador de la entidad académica del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud en la UNAM, que además es sede del Instituto Nacional de Pediatría. Antes de iniciar con el doctor Arredondo, voy a ceder la palabra al doctor y académico Ulises Reyes Gómez, que les va a dirigir unas palabras. Adelante, Ulises. Buenos días a todos. Gracias, maestro Arredondo García, por su participación. Estamos convencidos de que este gran grupo aporta lo nuevo en la pediatría y lo de vectores no es la excepción. Estamos viviendo justamente esto y viene un brote muy importante a raíz de las inundaciones. A nombre de la pediatría al día, doctor Arredondo, reciba nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Adelante, doctor Arredondo. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de verlos y saludarlos. Y me voy a permitir presentar a ustedes pues el trabajo de los últimos 15 años en el Instituto Nacional de Pediatría con el asunto de el dengue. Empezamos a trabajar tratando de desarrollar una vacuna que se intentó por muchísimos años obtenerla, y desafortunadamente pues esto no fue posible hasta que se pudo mejorar algunos aspectos de la biología molecular y algunas técnicas pues que actualmente se están viendo con mayor detalle con lo que estamos viviendo con el COVID. Y gracias a esto, utilizando una estructura del virus de la fiebre amarilla, se pudo producir una vacuna eh, eh, incorporando la parte antigénica de los 4 serotipos del virus del dengue. Y fue ahí donde iniciamos pues nuestro interés en el desarrollo de vacunas y en particular en esta de dengue. Pero vamos a revisar a grandes rasgos qué es lo que se conoce hasta ahorita en relación a estas infecciones transmitidas por mosquito y qué es lo que está sucediendo. Doctor Lara, si me pudiera dar la primer diapositiva, por favor. Bien, aquí pueden ustedes ver la siguiente, por favor. Aquí pueden ustedes ver los diferentes virus que están incorporados. Tenemos en el primero el dengue, que es un virus ARN envuelto y que tiene 4 serotipos, y el vector es el Aedes aegypti. Después tenemos al virus del Zika. También es un ARN envuelto, es un solo serotipo y 2 genotipos. También es transmitido por el mismo Aedes aegypti. Y después lo que corresponde al virus del chikungunya y el mayaro, que son, como pueden ver, también son ARN, y el chikungunya tiene un serotipo y 4 genotipos, y en el caso del mayoro, un serotipo y 3 genotipos. Y aquí sí participan
otro tipo de vectores Aedes como los que se señalan ahí en esa diapositiva. La siguiente, por favor. Este es el ciclo de vida del mosquito, de los arbovirus. Como ustedes pueden ver, es un ciclo que se produce básicamente en el agua estancada. Tenemos que la hembra adulto pone sus huevecillos en el agua, en épocas de lluvia sobre todo. Secundario a esto se forma la larva, viene la pulpa y se completa el círculo con un nuevo mosquito adulto que es el vector y transmisor de estas infecciones virales. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos los ciclos de transmisión, tanto el ciclo silvestre como el ciclo urbano. Tenemos, por ejemplo, de las especies Aedes, las que se señalan ahí, Albopictus, Furcifer, Africanus, taylori, y los que tenemos en el ciclo urbano, que básicamente son Aegypti y el Albopictus, el primero para dengue y el segundo para Zika. Y después, gracias a la... En el caso del ciclo silvestre, básicamente el hospedero es el primate no humano, los monos y algunos roedores. Y en el caso del ciclo urbano, pues ya nos incorporamos como parte de hospedero y participamos en el ciclo de la transmisión de esta enfermedad. También en algunos casos en el ciclo urbano también participan animales en los que el virus se encuentra, sobre todo vertebrados, vigente, y al ser picado por uno de estos mosquitos, pues se contaminan y se transmite la infección. La siguiente. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos la distribución en nuestro país, tanto dengue como Zika y chikungunya. Actualmente, vamos, el año del 2019, se reportaron 41,000 casos de dengue, casi el doble de lo que se había reportado en otros años. Para este año 2020, con las lluvias, como ustedes saben, que se están presentando y los encharcamientos y la persistencia de estas inundaciones, pues la hipótesis es de que esto se puede aumentar de manera muy importante. En el caso de Zika no, ha disminuido, en total se han reportado cerca de 13,000 casos, de los cuales en 2019 fueron solo 138, pero la preocupación en el caso pues de Zika, como ustedes saben, es sus complicaciones a nivel perinatal con las malformaciones que vamos a ver más adelante. Y en el caso del dengue, pues también en aquellas situaciones en las que se calcula que a nivel mundial hay cerca de 500,000 casos graves de dengue, y de estos una mortalidad que puede llegar hasta el 0.9% de los casos, 0.04% de los casos. Esto es lo que pasa a nivel de Latinoamérica con relación a infecciones transmitidas por arbovirus, y pueden ver ustedes cómo dengue participa de manera muy importante. Para el 2019, vean ustedes el repunte tan importante que se dio, que no sucedió en el caso de chikungunya y de Zika. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos la forma de transmisión. En el caso de el mosquito, pues inocula, y es la vía más común. Es la hembra quienes transmiten la infección, pero también hay transmisión a través de otras vías, como puede ser la vía sexual, en el caso de Zika principalmente. Y aunque se ha aislado Zika tanto del semen como de las secreciones vaginales, pues se considera que el principal transmisor de este virus es el hombre, y puede
presentarse pues complicaciones desde la gestación durante el desarrollo del feto. También hay transmisión vertical. En el caso del Zika es una forma importante, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, y potencialmente también se puede transmitir durante el periodo de la viremia en otras formas de transmisión. Como decía yo, secreciones tanto vaginales como en el esperma, como incluso en la saliva. Y de manera transfusional, pues solo el Zika es el que potencialmente puede involucrarse en una forma de transmisión. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos el periodo de incubación de 3 a 14 días, la viremia que se caracteriza por una respuesta inmunológica muy importante con activación del interferón tanto alfa como gamma. En estos primeros días del periodo de la incubación, pues la circulación del virus se da a nivel de los ganglios linfáticos y regionales, con manifestaciones clínicas que pueden ir de moderadas en algunos casos hasta sintomáticos, pero ya en el momento de la viremia, sí, las manifestaciones clínicas son más importantes porque ya se desencadena la respuesta de antígeno-anticuerpo y hay fiebre, cefalea, retroauricular principalmente, artralgias y cuerpo cortado de manera muy importante. Y si el cuadro va empeorando, pues se presentan manifestaciones ya sistémicas como puede ser la diarrea, el vómito, manifestaciones a nivel de piel, congestión de las conjuntivas, linfadenopatías, en fin. Ya en el periodo de resolución o el periodo de convalescencia, pues ya hay una neutralización por parte de los anticuerpos, se genera una respuesta de inmunidad que en algunos casos puede condicionar otro tipo de manifestaciones cuando hay una respuesta muy exagerada, sobre todo en el caso de dengue, cuando se tiene el antecedente de una primo infección por alguno de los serotipos y que una segunda infección por otro de los serotipos puede desencadenar una reacción antígeno-anticuerpo de manera muy importante, y es cuando hablamos de casos de mayor gravedad. La siguiente, por favor. Este es el clásico exantema, donde vemos unas zonas blancas con un eritema muy importante, en el caso de una infección por dengue, que puede aumentar o ser más progresivo con petequias muy importantes y sangrados a nivel de piel y de manera importante cuando hay datos de choque y de atrapamiento de líquidos y situaciones ya de gravedad y estado de choque en algunos casos. La siguiente. Bien, aquí tenemos de las complicaciones que se pueden presentar, y insisto, todo esto está relacionado con la respuesta inmunológica, con la formación de anticuerpos y la fagocitosis, en el cual pues el riesgo de complicaciones va aumentando. Los pequeñitos menores de 5 años son más susceptibles a tener este tipo de complicaciones. Se piensa que en algunos casos los anticuerpos maternos que son transmitidos pueden ocasionar o facilitar este tipo de respuestas que sí nos preocupan mucho, porque se tiene que atender en el hospital a estos pequeñitos y dar un tratamiento pues agresivo, digamos, manteniendo volúmenes, tratando de evitar el estado de choque, tratando de evitar el sangrado hasta donde esto sea posible. La siguiente. Bien, esta es la fisiopatología de la fiebre hemorrágica por dengue, y tenemos pues como hay una fase de recuperación aparente
y que posteriormente si se desencadena una reacción antígeno-anticuerpo, porque una manera simple de explicarlo es que hay una formación no completa de anticuerpos, pero que dejan sensibilizado al paciente. Y ya en una segunda infección, pues todos estos mecanismos, hay una hiperrespuesta, condicionando mecanismos de trombocitopenia, disfunción plaquetaria, hay un problema de disfunción endotelial y trastornos muy importantes de la coagulación que requiere pues el manejo de un proceso de coagulación intravascular diseminado. De las manifestaciones clínicas que uno puede percibir, pues les mencionaba yo las petequias y son las ya más importantes que con equimosis, sangrado de las mucosas, tanto a nivel nasal como de la mucosa oral, y también sangrado de tubo digestivo y en los sitios de venopuntura. Es importante estar pendiente de todo eso, no agredir al paciente con tubos o muchas punciones, porque estos pueden ser sitios de sangrado muy importantes que nos complican el manejo de estos pacientes. La siguiente, doctor Lara. La fase de recuperación del dengue generalmente tras una infección previa, les decía yo, puede el paciente quedar hipersensible y tener problemas de permeabilidad capilar alterado, con edema de los tejidos blandos a nivel intestinal y de las serosas. Hay edema pulmonar e incluso puede haber un choque hipovolémico de consecuencias fatales. Es importante ver, pues someter a estos pacientes a terapia intensiva con un control adecuado de sus líquidos y electrolitos, su oxigenación, su presión arterial, la reposición de líquidos, plasma cuando es necesario, y tratar hasta donde sea posible el bloquear pues la coagulación intravascular o el sangrado masivo con la posibilidad de un síndrome de taponade, o sea, con un compromiso a nivel de sangrado pericárdico y que esto nos lleve a una hipotensión y un choque irreversible. La siguiente. La siguiente, por favor. En relación a Zika, pues esto en América brotó o se empezó a ver con mayor magnitud en Brasil. Eh, la infección, como comentábamos, puede ser por transmisión sexual. Las manifestaciones clínicas, pues es un poquito, lo recuerda el síndrome de rubiola congénita. Cuando la infección se adquiere y la mujer está en el primer trimestre del embarazo, el riesgo es mayor, hasta de un 50%, que puedan presentar este tipo de manifestaciones clínicas que se señalan aquí, es decir, microcefalia, malformaciones y calcificaciones corticales, hipoplasia del tallo cerebral y cerebelo, ventriculomegalia, hipoplasia del nervio óptico, cataratas, en fin, son manifestaciones clínicas muy graves, muy severas y que obligan a tratar de controlar esta infección. Actualmente les puedo yo adelantar que ya se está trabajando en Oxford con una vacuna contra Zika con muy buenas posibilidades de éxito. La plataforma que se utiliza es la del adenovirus que se está usando para COVID, pero con antígenos del virus de Zika, y yo pienso que en 1 o 2 años vamos a tener buenas noticias en relación a esta infección perinatal. La siguiente, por favor.
En el caso de la artritis por alfavirus, tenemos pues la del chikungunya y mayoro. La infección de tejidos y músculo esquelético es muy importante. Es una poliarteritis sistémica de articulaciones tanto grandes como pequeñas. Hay tenosinovitis también, bursitis y disestercias, que, como ven en esta fotografía, hay un aumento muy importante de las articulaciones, pero lo que más les molesta a estos pacientes es el dolor y la inflamación de las articulaciones. Entonces requieren un tratamiento antiinflamatorio y analgésico muy importante para tratar de controlar el proceso, el cuadro. La siguiente. Algunas otras complicaciones con este tipo de infecciones por arbovirus, tenemos en el caso de dengue, manifestaciones del sistema nervioso central. Nosotros tuvimos 2 casos en Temisco, en Morelos. Eran hermanos y tuvieron dengue, presentaron una meningitis y desgraciadamente los 2 fallecieron. Y en el caso de Zika puede haber un síndrome de Guillain-Barré, que es una manifestación del sistema nervioso periférico muy importante y que pues preocupa mucho a los pacientes adultos cuando, por ejemplo, los varones que no tienen el problema de transmitir de manera perinatal, pero ellos con manifestaciones de este tipo de parálisis eh, progresiva de miembros inferiores y que esto puede ascender, pues es muy preocupante. Y en el caso de chikungunya y mayoro o mayaro, pues también manifestaciones a nivel de pericardio y del miocardio, también, pero más, forma más aislada o más rara, son manifestaciones del sistema nervioso central y es más frecuente las neuropatías periféricas. La siguiente, por favor. Eh, Tratando de simplificar, si nosotros queremos hacer diagnóstico diferencial entre estos 3 cuadros o clínicos, pues tenemos en el caso de dengue, las principales manifestaciones son la fiebre, las náuseas con el vómito, el exantema, alteraciones de las articulaciones, no tan importantes como se ve con chikungunya, la prueba del torniquete, que cada vez se utiliza menos, pero sí característico la disfunción plaquetaria, las petequias, y también puede haber datos de leucopenia en la biometría hemática. En el caso de Zika, pues lo que predomina es la fiebre con conjuntivitis no purulenta, y lo que nos hace el diagnóstico pues es una prueba rápida a través de una prueba de ELISA para la determinación de anticuerpos IgM contra el virus del Zika. Es la forma pues más, incluso hay reactivos en los cuales se puede probar en suero tanto dengue como Zika. Quiero mencionarles que en el estudio que nosotros llevamos a cabo en el estado de Morelos, hasta en un 40% hubo de los casos de Zika, hubo antecedentes previos de dengue. En función de esto, hay una hipótesis en que en un momento dado los anticuerpos contra Zika pudieran proteger para un cuadro posterior de dengue y viceversa. Habrá que ir siguiendo esta información y ver si es consistente, pero actualmente se realizó ya una publicación en la cual mostramos cómo hasta en un 40% de los sujetos que seguimos en el estado de Morelos tenían anticuerpos tanto para dengue como para Zika en población mayor de 15 años de edad. Y chikungunya pues es fiebre y lo que predominan son las artralgias, la incapacidad para movilizarse,
y pues en todos los casos los antecedentes de haber visitado o estar viviendo en una zona donde los mosquitos Aedes son frecuentes. El siguiente. Bien, las formas de establecer diagnósticos, aquí les presento a ustedes un cuadro o un flujo de decisiones en las cuales la muestra tomada en los primeros 7 días a través de PCR en tiempo real para dengue y Zika. Como yo les comentaba, hay gran coincidencia en ambos, o sea, pueden estar las dos infecciones juntas. Si son negativos, entonces nos vamos a hacer determinación de IgM para estos dos virus y en el caso positivo, pues hacer ya la determinación de PCR en tiempo real para estos dos virus, tanto para dengue como para Zika. Y si son positivos, pues ahí ya tenemos el diagnóstico. En el caso de ser negativos, que esto puede suceder en un 10%, podríamos prácticamente descartar de que se trate de una infección de estas. Son tanto en los primeros 7 días o como después de estos 7 días, tratando de identificar qué fue lo que pasó o qué tipo de infección fue la que presentó nuestro paciente. La siguiente. En el caso de chikungunya y Mayoro, prácticamente son casos aislados los que se han reportado en México, pero chikungunya sí, si recuerdan la gráfica anterior, pues participó también de manera muy importante en la época por el 2015, 2016, junto con Zika y dengue. Y lo mismo, decir, el diagnóstico, el estándar de oro pues para el diagnóstico es la determinación de PCR en tiempo real, que tiene una sensibilidad y especificidad por arriba del 90%. Si es positiva, pues se hace el diagnóstico y si es negativa, pues nos vamos a hacer determinación de anticuerpos en suero, buscando pues IgM, ya como ustedes saben es la inmunoglobulina que primeramente se eleva en los primeros 7 días, de 7 a 14 días de la infección, o sea, durante el cuadro agudo, porque IgG empieza a elevarse prácticamente después de 3 o 4 semanas. Entonces, si sale positiva, pues también es una forma de establecer el diagnóstico. Y si estos resultados son negativos, pues hay que buscar por otro lado a ver qué es lo que está sucediendo. La siguiente, por favor. Hay una clasificación por la Organización Mundial de la Salud que se actualizó en el 2009, que divide el dengue con signos de alarma y dengue grave. Esto es muy importante porque luego ha habido confusión en términos de casos graves, con casos severos, y la clasificación tanto en términos de diagnósticos pronóstico es diferenciarlo como con signos de alarma o como un caso grave. Y dentro de los signos de alarma tenemos pues manifestaciones a nivel abdominal. En el caso hay que estar muy atentos a estos pacientes porque pueden tener sangrado de tubo digestivo, la presencia de vómito persistente, acumulación de líquidos en tejidos blandos, el sangrado de las mucosas, alteraciones del sistema nervioso central, como puede ser irritabilidad o somnolencia, hepatomegalia, más de 2 centímetros del borde costal habitual, aumento del hematocrito, es decir, hay una concentración importante de hemoglobina y una trombocitopenia. Y ya los casos graves, pues son aquellos que tienen un riesgo de fallecer muy importante. Y aquí ya tenemos edema pulmonar,
sangrado de tubo digestivo y de otras partes del sistema circulatorio, incluso a nivel de mucosas, fosas nasales, en piel, desde luego. También lesiones hepáticas con aumento de las transaminasas, alteraciones neurológicas importantes como pueden ser estado de coma o crisis convulsivas. La siguiente. Bien, el manejo de tipo general pues es el tratamiento asintomático. En el caso de chikungunya con ARNs, hay que descartar dengue para que no compliquemos el asunto de la posibilidad de sangrados y evitar pues los salicilatos. La hospitalización cuando hay datos de alarma y desde luego en los casos graves. El tratamiento de las complicaciones, en caso de dengue, pues es el mantener un control de la homeostasis, transfusiones de plaquetas, cuando hay datos de menos de 10,000 plaquetas o un sangrado intenso que pueda poner en riesgo la vida del paciente. A veces se utilizan cristaloides, coloides y evaluaciones clínicas constantes a través de la hemoconcentración, pero son pacientes pues, que requieren la transfusión de plaquetas y la administración de volumen para mantener una buena presión arterial y un buen flujo renal y un balance hidroelectrolítico adecuado. En el caso de Zika, cuando es congénito, pues desgraciadamente en estas situaciones la rehabilitación con posibilidades de tener secuelas muy importantes y en zonas donde se presenten brotes epidémicos, detectarlos de inmediato y tratar de evitar pues el embarazo, y si se da en el primer trimestre y se encuentra en el ultrasonido alguna alteración neurológica importante, pues tomar en consideración o discutir la posibilidad de interrupción del embarazo. Y en el caso de chikungunya y mayaro, pues los analgésicos, esteroides a dosis bajas, incluso cuando el proceso dura más de 3 meses, pues la posibilidad de utilizar metotrexate y algunos otros medicamentos como los que ahí se señalan. La siguiente, por favor. Lo más importante en todos estos casos, pues es el poder establecer medidas de prevención, y estas están aquí señaladas. Una es utilizar ropa adecuada, de manga larga, de color claro de preferencia, repelentes para los mosquitos, utilizar insecticidas en las áreas donde estos criaderos se establecen, evitar desde luego las zonas de criaderos, evitando hasta donde sea posible encharcamientos, utensilios que luego en los patios se mantienen, en donde hay agua de lluvia estancada y pues ahí se crean los nidos de los huevecillos del mosquito, vaciamiento semanal de estos recipientes, mantener limpia pues los patios, los garajes, los jardines para evitar hasta donde sea posible los criaderos. Y en el caso de Zika, pues la utilización de preservativo o medidas pues para evitar el contacto con secreciones tanto en el varón como en la mujer. Y pues la idea es, como en la mayoría de los casos de enfermedades transmisibles, pues la utilización de vacunas.
En el caso de la vacuna de dengue, de Sanofi Pasteur, se aplican 3 dosis con un intervalo de 6 meses, el día 1, a los 6 meses y al año, aunque en los últimos análisis se ha visto que con 2 dosis puede ser suficiente para proteger a los pacientes, a los sujetos. Algo que es muy importante es que de preferencia se recomienda en mayores de 9 años de edad y hasta los 45 años o más en zonas endémicas. Y próximamente va a haber un reactivo para identificar a los que son seropositivos o seronegativos para el virus del dengue. Quienes son seropositivos tienen una mejor respuesta a la vacuna. Y quienes son seronegativos, hay que tener en cuenta el riesgo de que la vacuna pueda sensibilizar al sujeto y un segundo contacto con el virus salvaje pueda desencadenar un cuadro grave. Esto está en discusión, pero finalmente la propuesta es que se aplique la vacuna única y exclusivamente en zonas endémicas o en sujetos que van a viajar y a permanecer por tiempos prolongados en zonas endémicas y hacerles antes la prueba rápida para ver si tienen o no anticuerpos y los positivos vacunarlos. Básicamente esta es la información más reciente que se tiene en relación a la vacuna de dengue y como yo les mencionaba, probablemente en no más de un año, año y medio, probablemente también ya se vaya a contar con una vacuna contra el Zika, que creo yo que sería muy, muy importante, sobre todo si recordamos lo que sucedió con la rubiola congénita y los resultados después de la aplicación de la vacuna, en que prácticamente desaparecieron los casos de rubiola congénita. La siguiente, creo que esta es la última. Bueno, estas son las referencias para que si ustedes quieren profundizar con alguno de estos documentos, pues tengan ustedes el dato para poder leer por completo estos artículos, que creo que son importantes. Pues les agradezco su atención y le doy la palabra al doctor Lara para las preguntas o comentarios al respecto. Muchas gracias, doctor Arredondo, por su explicación tan clara, tan precisa. Y quisiera ver si alguien levanta la mano para hacer algún comentario o pregunta. Bien, mientras lo hacen, a manera personal, le quiero comentar, doctor, que me llamó la atención que en los datos clínicos no se mencionó 2 puntos clínicos que le damos importancia cuando vemos pacientes con dengue. Uno es el dolor retroocular, y el otro es las manos, los dedos de las manos y los pies fríos. Fríos muy, muy importantemente. Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es, en algunas instituciones, específicamente el Seguro Social, clasifica el dengue en hemorrágico y en no hemorrágico o clásico. Y la diferencia es el número de plaquetas. Y considerándose que el hemorrágico, cuando tiene plaquetas bajas por debajo de 150,000, pues lo consideran grave. Sin embargo, clínicamente el paciente, hay muchos pacientes clasificados como dengue hemorrágico que están muy, muy asintomáticos. Y hay pacientes clasificados con dengue clásico que están muy afectados. Entonces, pareciera ser que clínicamente no es muy congruente el número de plaquetas. También quiero agregar que a lo largo de 30 años de vida institucional en Veracruz, en el Seguro Social, tuvimos pacientes con plaquetopenias muy, muy importantes por dengue y no utilizamos
concentrados plaquetarios y el paciente generalmente le fue bien, simplemente reponiendo líquidos. Solamente en aquellos pacientes que los vimos muy graves y que tenían evidencia de sangrado, fue en los pacientes que utilizamos concentrados plaquetarios. Y generalmente les va bien ahorita que mencionó Temisco, quiero aprovechar para decir que yo hice mi servicio social en Temisco. Y durante mi servicio social tuve 3 casos de exantema y meningoencefalitis en niños preescolares que finalmente, aunque los canalicé al Hospital Civil de Cuernavaca, murieron. Entonces, parece ser que el hábitat que hay ahí en Temisco, que es una zona caliente todo el año, refresca por las noches, y la temporada de secas, que es prácticamente el final del otoño y todo el invierno, ha de ser por alguna circunstancia muy favorecedora para algunos padecimientos. No sé si usted quiera comentar algo de eso, doctor. Sí, mire, en relación a, desde luego que la experiencia que ustedes tienen en los casos, pues eh, es muy importante y año con año se enfrentan a un buen número de pacientes con este tipo de patología. Pues no hay mejor experiencia que la que se vive con cada uno de estos pacientes. Entonces, mencionaba yo en el caso de dengue, que se refiere en la literatura como cefalea retroocular, que es esto que usted señala, ¿no? Que un dolor muy importante por atrás de los globos oculares, ¿no? Y dependiendo del estado de hemodinámico, digamos, pues los extremos, tanto de extremidades superiores, valga la redundancia, y de miembros pélvicos, pues se altera. Hay un flujo sanguíneo disminuido, se concentra pues en las partes más importantes a nivel de tórax y sistema nervioso central. Entonces son datos muy importantes. Luego, en relación a plaquetas, y por eso la división o los nuevos términos que hace la Organización Mundial de la Salud es dividirlo en dengue con datos de alarma, en lo cual lo principal pues son los sangrados, ¿verdad? Uno de los datos principales es el sangrado, y dengue grave. El dengue grave es donde ya tenemos manifestaciones de sangrados masivos, digamos, menos de 10,000 plaquetas, hipotensión, y que falta de una buena oxigenación. O sea, ya hay manifestaciones sistémicas hemodinámicas muy importantes. Entonces ellos hacen esa diferenciación para tratar de uniformar los reportes de dengue con datos de alarma y dengue grave. Y es como a partir del 2009 se hicieron estas clasificaciones, porque cuando buscaba uno reportar los casos leves, los casos hemorrágicos, los casos graves, había muchas diferencias dependiendo de la clasificación que hacían los médicos que constituían los reportes. Y yo creo que en el caso de Temisco, que fue donde se reclutaron 1,500 pequeños para aplicar la vacuna de dengue a partir de los 9 años, fue diferente a lo que se hizo en Asia Pacífico, específicamente en Tailandia, donde ahí se estudiaron de 2 años a 5 años de edad. Entonces, en Temisco le dimos seguimiento a 6 años después de que la vacuna se aplicó. Y al mismo tiempo se inició, porque coincidieron
por el 2015, si mal no recuerdo, un número muy importante de casos de Zika. Y entonces empezaron a estudiar también para ver quiénes de ellos habían tenido dengue, quién de ellos habían tenido Zika, y hay un 40% de infecciones mixtas. Y hay la hipótesis de que los anticuerpos de uno puedan proteger contra la infección del otro. Entonces, y es una zona, pues, donde está Xochitepec, está Cuernavaca, está Jojutla, coinciden muchos pacientes, y se abrió un hospital general en Temisco, de segundo nivel, muy bien equipado, y ahí se montó un centro de investigación. Entonces, yo creo que lo más importante es, cuando tengamos un paciente con dengue y que tenga alguno de los signos de alarma, estar muy pendientes, porque se puede complicar, ¿no? Esa es mi manera de pensar. Muchas gracias, doctora Redondo. Parece ser que el doctor, creo que es el doctor y académico Roberto Rodríguez. Adelante, Roberto. No se oye, doctor. Tiene apagado su micrófono. Ahí está. Ahí está. Le decía yo que muy bonita plática, doctor. El dengue, aquí donde yo estoy ahorita, que es en Minatitlán, Veracruz, ya es endémico. Todo el año hay pacientes con dengue. Todo el año. A veces hay repuntes, pero todo el año. Entonces uno tiene que estar muy abusado. He mencionado en varias ocasiones que yo veo mucho niño pequeño. Yo no veo niño grande. Generalmente escolares o adolescentes son muy pocos. Yo veo puro niño chiquito, como el que está aquí, que tiene 1 año. Entonces yo veo mucho niño pequeño. ¿Y cuál es el motivo de la consulta? Pues que el niño tiene fiebre, que no quiere comer, que está triste, que está dinámico, y sin otro síntoma, uno lo revisa y el chamaco está perfectamente bien. Lógicamente que ese niño pues no puede decir pues que le duele atrás de los ojos, ¿verdad? Ni que le duele la cabeza, ni que le duele el cuerpo, ni sabe nada el chamaco, ¿no? El chamaco todavía ni se puede expresar. Y entonces uno lo revisa, no le encuentra nada y dice, mire, vamos a darle tratamiento para la fiebre, lo vamos a observar, y si el niño sigue con la fiebre, entonces le hace una biometría hemática y listo. Bueno, le hacen la biometría hemática. Y en todos los niños, invariablemente, todos tienen, al principio, tienen leucopenia, que puede ser leve, leucopenia, que puede ser leve, 3,000, 3,500, 4,000, algunos un poquito menos, 2,000, 1,500, pero siempre. Y las plaquetas se mantienen normales. En 2, 3 días, 4 días, suben los leucocitos y bajan las plaquetas. Generalmente las plaquetas no bajan mucho, bajan por ahí de 120,000, 200, 130. Es raro ver un niño que le baje las plaquetas a menos de 100. Yo no he tenido ningún problema con ningún niño que haya sabido que después de verlo haya hospitalizado, haya muerto, haya sangrado, nada. Yo prácticamente veo muchísimo niño con dengue, ¿verdad? Y algunos adolescentes que ya pueden expresar, algunos escolares que ya pueden expresar, pero todos invariablemente son evoluciones de esa manera. Y luego, en el caso del Zika, cuando vino todo este problema que pasó por aquí, por Minatitlán y toda esta región del sur de Veracruz, pues fue una cosa terrible, ¿no? Y entonces, pues cuando dijeron que los brasileños se habían encontrado que dentro de sus manifestaciones era microcefalia, pues lo primero que a mí se me ocurrió es hacer un estudio de investigación, pues para medirle la cabeza a todos los chamacos en el país y tener pues una medición para poder saber si efectivamente sí o no.
Y uno pues es incrédulo ante esta situación, pues, ¿qué va a ser puro cuento? Bueno, pues no, no es mi cuento, porque me toca un chamaquito recién nacido, con una cabecita chiquititita, pero chiquititita. Y la madre, durante las primeras semanas de embarazo, había presentado fiebre. Y dije, no, pues le dio el Zika, y el chamaco también le pegó el Zika, y ahora salió con la cabeza chiquitita. Y entonces tratamos de hacerle las pruebas, buscar a ver dónde las hacían. Hablamos a todas las instituciones, al que usted quiera, para ver quién se aventaba el rollo de tomarle a la madre y al chamaco las pruebas. Nadie, absolutamente nadie en el país dijo que sí, que no había, que no sé qué, que no sé cuándo. Y bueno, ya quedó el caso, ahí todavía el niño todavía vive, tiene su cabecita muy chiquita. Ahí está, lo acabo de ver hace como un mes, tiene su cabecita chiquita, bueno, pues lógicamente tiene un retraso mental importante. Y en el caso de chikungunya, pues también, ¿no? Y también fue terrible, ¿no? Cuando entró, no hubo muerte ni nada parecido, ni nada que vi mucho paciente adulto, ¿verdad? Que apenas se podían caminar. Pasó y ahorita no ha habido ni Zika, ni ha habido chikungunya. Pero sí ha habido. El dengue ya es endémico, ya está aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Afortunadamente le digo a los niños, pues que yo sepa, porque a mí me ha tocado, no se ponen. Les damos su antiinflamatorio, porque yo les doy antiinflamatorio, doctor. A lo mejor dice usted es un burro, pero les doy antiinflamatorio siempre, ibuprofeno, paracetamol o nemelubrina, muchos líquidos, reposo, hasta donde se pueda, ¿verdad? Un bebé chiquitito, y listo. A los 4, 5, 6 días, el chamaco ya está todo, ya está dando bien otra vez. Muchas gracias, Bien. doctor, por escucharme y felicito a todo el grupo. Al Muy bien, contrario, doctor, muchas gracias Roberto por tu opinión, tu experiencia compartida con nosotros. Muchas gracias, doctora Redondo. Sí, me recordé ahorita de lo que me mencionaba de su estancia en Temisco, que tuvo un caso de encefalitis por dengue, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros en estos 1,500 que reclutamos para la vacuna, tuvimos 2 casos. Eran hermanos y se trasladaron al hospital infantil de Cuernavaca y los 2 fallecieron con una meningoencefalitis por dengue. Entonces, sí es una complicación que se puede dar. Y, y pues actualmente hay reactivos comerciales para hacer diagnóstico serológico tanto de dengue como de Zika, para quienes en un momento dado estuvieran interesados en saber qué es lo que está sucediendo, pues poder hacer estas pruebas. Pero a nivel central y la Dirección General de Epidemiología, con pues el rigor que puedan o no tener y la confianza que tengamos en sus datos, aparentemente no hay casos nuevos de Zika ni de chikungunya. Pero sí, los reportes en relación a dengue, pues tienen ciertos cuestionamientos que había que ver con cautela, ¿no? Muchas gracias, doctor. Hay por aquí más preguntas. Le vamos a dar la palabra al doctor Félix Márquez. Si quiere encender su video, doctor Félix. Sí, muy buenos días. En primer lugar, creo que no quiero funcionar el video, ya, ahí está más o menos. Pues felicitar al doctor Arredondo por esta plática y abordar pues un tema que en el estado de Veracruz, en la región donde estamos, es una enfermedad que venimos viendo, atendiendo pacientes, en mi caso desde los años 80, desde el servicio social, y cada vez un mayor número de casos. En un principio predominaban casos no graves de dengue, posiblemente las primeras
ocasiones que el virus vino a nuestro país. Ya sabemos que el antecedente de casos de haber tenido la enfermedad previamente, pues incrementa también el riesgo de virus. También quiero mencionar que aquí enlazados a través de mi persona está un grupo de estudiantes, 33 estudiantes de la Universidad del Valle de México de Medicina, que también están siguiendo la presentación del doctor. Y también quisiera yo preguntarle, doctor, hay una arbovirosis que teníamos en nuestro país, que es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla fue endémica, ocasionó elevada morbilidad y mortalidad en nuestro país y fue erradicada. Hace 2 años aproximadamente se presentaron primero una epizodia acá en la selva amazónica con muertes de primates sobre todo, y luego saliendo de ese ciclo selvático que usted mencionó, pasó a un ciclo rural y empezó a afectar a seres humanos de los poblados cercanos a la selva del Amazonas y finalmente se extendió al resto de Brasil. El estado de Manaus fue muy afectado por esto y yo ya estaba pendiente que, como había pasado con otras arbovirosis que vienen desde el sur, van ascendiendo a Centroamérica, luego al sur de nuestro país, yo ya esperaba que pronto la tuviéramos acá como una arbovirosis reemergente en nuestro estado. ¿Cuál es la información que tiene usted, doctor, referente a la fiebre amarilla, a nivel del continente americano y específicamente en nuestro país? En 5 minutos. Voy a dar la palabra. Gracias por su comentario, doctor Márquez. Adelante, doctor Arredondo. Sí, cuando se hizo el estudio del No, su audio, doctor. Ahí está, ahí está. le decía, yo no lo cerré, entonces usted me lo cerró y no me di cuenta. No, muchas gracias. Como la vacuna de dengue utiliza la estructura del virus de la fiebre amarilla, y nada más se toman las partes antigénicas para la formación de anticuerpos de los serotipos de dengue, tanto del 1 como 2, 3 y 4. Entonces, una preocupación era saber si en nuestro país había fiebre amarilla. En este estudio, que fueron cerca de 40,000 casos, 42,000 casos que se incluyeron en el estudio en América, participó Brasil, participó Colombia, participó Honduras, Puerto Rico y Perú no en este estudio, pero donde en el sur, o sea, en Brasil y en Colombia y obviamente en Perú, pero no participaron, la fiebre amarilla sí sigue siendo un problema de salud. Pero nosotros, la conclusión es de que no tenemos fiebre amarilla en nuestro país. Entonces, eso es lo que yo le podría informar al doctor Márquez. Creo que está erradicada. Y no tenemos información de alguna otra infección por arbovirus, de no ser los que yo les mencionaba, chikungunya, zika y dengue, y unos reportes del Seguro Social aislados de Mayora. Muchas gracias, doctor Arredondo. Le vamos a dar la palabra al doctor Ulises Reyes Gómez. Adelante, Ulises. Si quieres encender tu... Bueno, primero, es que me tienes bloqueado. A ver, no se puede iniciar, pero bueno, puede ser en el anonimato. A ver, ¿lo puedes desbloquear, por favor? Gracias. Estás totalmente habilitado. El video. No hay mano negra. Sí, pero aquí no, está bloqueado. Pero bueno,
Mira, dos cosas importantes. Primero, lo que dice el doctor Félix sí es preocupante, tan así que el próximo número de nuestra revista mexicana de atención primaria a la salud pediátrica trae, doctor Félix, qué buen comentario, trae un artículo sobre fiebre amarilla y lo importante que estemos alertas. Estamos, ahí se recomiendan las dosis de la vacuna, de qué manera puede entrar este problema, incluso entró a Veracruz, ahí se reportaron muchos casos hace muchos años. La otra, doctora Redondo, ¿cuál es el futuro realmente de esta vacuna específica contra dengue que ha tenido algunos detalles, no sé, en cuanto a seguridad, en cuanto a efectividad? Doctor, ¿cuál es el futuro? Porque realmente si se lograra una super vacuna de dengue, se acabaría un problema de salud gravísimo que vienen siendo todas estas enfermedades relacionadas a este vector. Y sobre todo al dengue, ¿no? Hemos estado viendo pacientes aquí en San Luis Potosí que ya han tenido 1, 2, 3 cuadros de diferentes serotipos. Sí, doctor. Gracias. Miren, se los digo con toda certeza porque lo hemos hecho y evaluado, Ulises. La vacuna Sí. protege, te estoy hablando de el análisis combinado de los sujetos, cerca de 32,000 que se estudiaron en Asia-Pacífico, que eran menores de 9 años. Y luego los 42,000 que se estudiaron en América, donde participó Brasil, Colombia, Honduras, México, Puerto Rico. Lo que se encontró es que protege para cualquier caso de dengue sintomático, ¿sí? Hasta un 65%. Y protege para dengue con datos de alarma hasta un 80%. Muy bueno. Y protege para evitar muerte en más del 90%, ¿sí? La vacuna. Eso es indiscutible y está publicado en New England Journal of Medicine y en Lancet. Luego, ¿qué fue lo que hizo que no se recomendara en menores de 9 años? En que en algunos de estos pequeñitos, o la mayoría de estos pequeñitos, no tenían anticuerpos, por ejemplo, en Tailandia. Entonces, el aplicar la vacuna, por ejemplo, de los 2 a los 5 años, aumentó el riesgo de que en una segunda infección por dengue pudieran tener un cuadro con datos de alarma o grave. Entonces, en función de eso, se decidió no aplicar la vacuna en menores de 9 años, para no ponerlos en riesgo de que pudiera ser una sensibilización la vacuna. Y se recomendó que para esos casos se hiciera primero una prueba para definir si tenían anticuerpos ya o no. Si ya tenían anticuerpos, se les aplicaba la vacuna. Pero si no tenían anticuerpos, no tocarlos hasta los 9 años. Porque evidentemente, con el paso de los años y en zonas endémicas, va aumentando el porcentaje de seropositivos. ¿Sí? Sí. Esa es la verdad. Y la vacuna está aprobada a nivel de Europa, a nivel de América, y la FDA, EMA y FDA la tienen aprobada. ¿Qué pasó? Que como lo que estamos viviendo ahorita, y tratando de no meternos pues en política, pero hay mucha gente que tiene intereses políticos o de otra naturaleza y empieza a soltar información que no es real. No Sí. es real. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A veces, pues, como no hay los recursos suficientes para vacunar a toda la población y hay escasez de recursos, pues entonces algunos gentes tienen
actitud, desde mi punto de vista, inadecuada al criticar cosas que no son ciertas. Y ese es el caso de dengue. La vacuna es útil con estos porcentajes que yo te mencionaba. El laboratorio decidió no recomendarla en menores de 9 años por las razones que yo les menciono, pero ahí está la vacuna. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para que todos nosotros que somos pediatras y que estamos trabajando en esto, ¿qué es lo que ahorita está sucediendo en nuestro país con las vacunas? Hay desabasto. ¿Verdad? Y es muy preocupante, ¿sí? Entonces debemos en la medida de nuestras posibilidades, pues de que los niños se vacunen. Se vacunen contra sarampión, contra rubiola, contra paperas, no se diga contra difteria, tétanos, tosferina, polio, BCG. Uno de los grandes cosas que teníamos los mexicanos era decir, nuestro esquema de vacunación tiene un porcentaje de cobertura por arriba del 80%, cosa que no tenían otros países, ¿no? Entonces, ojalá y que podamos seguir insistiendo que se vacune a nuestra población pediátrica. Gracias. Muchas gracias, doctora Redondo. Quiero aprovechar también, como usted dijo, la oportunidad para mencionar padecimientos por vectores que al parecer han dejado de ser un problema, específicamente con el paludismo. Y recuerdo que en Miami, por ejemplo, el paludismo estaba tan elevado que hicieron un gran presupuesto y un programa de erradicación del paludismo, el cual funcionó. Actualmente ya casi no hablamos de paludismo y creo que se ha trabajado con respecto al vector, o sea, se ha trabajado cómo eliminar al mosquito. Entonces, ¿qué nos podría decir con estos padecimientos por vectores, atacando otro frente precisamente con los conductores de la enfermedad? Sí, yo creo que ahí está la clave en la prevención. Y la prevención es pues la educación de la población en términos de evitar dentro de lo posible los criaderos de los vectores, ¿verdad? El otro día pusieron una fotografía de una jefa de la jurisdicción en uno de los estados del sur, encargada del programa de erradicación de los mosquitos, en donde se veía su casa llena de llantas y de macetas y de charcos, así. O sea, mayor sensibilidad en el cuidado para evitar áreas donde el mosquito pueda reproducirse, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, pues también mantener los programas de fumigación que se tienen, que ustedes tendrán mayor información de qué es lo que está sucediendo en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz, en Yucatán, en relación a estos equipos de trabajo que andaban fumigando en todas estas zonas. Y por otro lado, pues en la medida de lo posible, pues contar con alguna vacuna cuando esto sea posible. Entiendo que en el caso del paludismo, pues no se ha concluido con tener una vacuna, aunque Brasil ha trabajado mucho en este asunto. Pero sí es algo que no está resuelto, que sigue vigente y que si bien han disminuido el número de casos, pues no se ha podido controlar la enfermedad. Muchas gracias, doctor Arredondo. Por último, se ha mencionado de algunas cosas que de manera hogareña recomiendan algunas personas, incluso médicos, acerca de sonidos, de ultrasonidos y de lámparas matadoras de mosquitos y de moscas, de luz ultravioleta, etcétera. ¿Qué nos puede comentar de eso? Porque parece ser que ha sido ahorita un gran negocio en la pandemia, comprando en línea toda esta serie de cosas. Sí,
Yo estuve en una reunión hace 2 años en Nueva Orleans, una organización que se dedica a todo lo que son enfermedades tropicales, y es impresionante lo que han avanzado con nuevas técnicas para detección de los mosquitos, de ver su reproducción, ver de qué manera los pueden ir controlando, incluyendo la reproducción de los mismos, evitando la reproducción, en fin, son cosas impresionantes que están trabajando sobre todo el área de Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces, yo no tengo pues experiencia en ello, pero sé que es un área que se está trabajando y con muchas posibilidades de poder tener mecanismos más modernos para poder evitar pues el acúmulo de estos vectores y de esta manera proteger ciertas zonas en casa para evitar la transmisión o pues la ubicación de estos mosquitos. Muchas gracias, doctora Redondo. Bueno, pues hemos llegado al tiempo. Seguramente que va a haber muchas inquietudes, de hecho las hay, con fines de investigación. Estamos intentando darle mucho material a la revista de pediatría de primer contacto, haciendo investigación en el primer contacto, porque son padecimientos generalmente más importantes en el primer contacto. Entonces, quiero agradecerle al doctor José Luis Arredondo García su plática excepcional, muy práctica, muy clara, y a todos ustedes su participación y su presencia en esta Pediatría al Día. Muchas gracias y hasta la próxima.